Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. El agradecimiento de hoy va para un amigo, para un compañero de trabajo, para una persona que quiero mucho y admiro mucho por su capacidad intelectual y artística. Estoy hablando de Agustín Iván Rodríguez, todos lo conocemos como Chicholo. Así que, Agustín, este agradecimiento va para vos por cada momento, cada charla, cada lugar donde nos hemos encontrado y hemos podido compartir algunas cositas. Sabés que te quiero, te aprecio y te valoro. Muy bien, el capítulo de hoy espero poder hacerlo todo en un capítulo, si no lo voy a tener que extender a dos. Habla un poco acerca de cómo llegó el sonido cinemático. ¿Cómo llegó el sonido cinemático? ¿Por qué la música de cine suena distinta a todo otro tipo de música? ¿Y por qué tampoco posee un género en sí mismo? Es interesante, es interesante. Lo que sí voy a decir es que hay todo un desarrollo a través de la historia de cómo se llegó a lograr ese sonido cinemático. Hoy vamos a ver un poco de historia que nos va a conectar con lo que hoy en día conocemos como música de cine. Primero voy a decir, en palabras de Sir Simon Rattle, que la música puede ser profética a manera de como si fuese un sismógrafo que detecta a futuro erupciones o movimientos sísmicos, telúricos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que muchas veces la música, digamos, anticipa una época, una era, y esto es lo que ocurrió justamente. Voy a leerles un poquitito un resumen que me hice, y es que a fines del siglo XIX, Europa se desprendía de su antigua piel para convertirse en algo nuevo, más complejo, pero mucho más peligroso. Esta fue una época en que las certezas del imperio y el orden social establecido se desmoronaban. Y también la música abandonaba su antigua estructura, la tonalidad. Y sería para siempre. Vamos a hablar un poquito de qué es la tonalidad. La tonalidad está referida a las 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y todo lo que se puede hacer con esas 7 notas en relación a una nota principal llamada tónica. Eso es lo que es una tonalidad. Cada vez que yo armo un acorde, combino estos diferentes do, re, mi, fa, sol, la, si para formar estos acordes, lo que me provocan estas armonías dentro de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, ¿qué es la tonalidad? Hay un centro tonal, que es la tónica. Fíjense cuánta ton, ¿no? Tonalidad, tónica, centro tonal. Pero también, no solamente que hay una tónica, sino que también los otros acordes contribuyen a darle a la tónica todo el protagonismo. Está el quinto grado, que es el más fuerte, se llama dominante, porque es el que domina a la tónica y le da esa sensación de presencialidad fuerte. Está el subdominante, que es un cuarto grado, y lo hemos visto en otro video. El mediante, el submediante, la supertónica, la sensible. Y bueno, de esta manera se relacionan los sonidos dentro de la tonalidad. Pero pensemos que esto estaba a punto de terminar. En 1857, Richard Wagner, quien a través de su ópera Tristán e Isolda, les presentó el acorde más complejo y con más posibilidades de resolución, jamás creado hasta ese momento. Considerado hasta el día de hoy como el acorde de Tristán. Así se le conoce y así se le infundió esa personalidad dada la característica. Y que sin duda marcó un fin de una época y el comienzo de todo un nuevo mundo de emociones y sensaciones lejos de la tonalidad.
que la tonalidad, vamos a decir, estaba ligada a la organización social de la época. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede la música influir en una sociedad? Y vaya, sí es cierto, ¿no? Creo que hoy en día es cuestión de ver un poco la música que se está haciendo y fíjense cómo está la sociedad y creo que nos vamos a dar cuenta que esto todavía sigue ligado. Ojo. Pero sobre todo porque la música refleja el estado moral de una sociedad. Fíjense lo que estoy diciendo, lo voy a repetir. La música refleja el estado moral de una sociedad. Cuando me refiero a música me refiero como arte en sí mismo, como arte completo. También lo hace la pintura, también lo hace la escultura, también lo hace la escritura, o sea, los diferentes estilos y expresiones artísticas definen la condición moral de una sociedad. Y esto obviamente, a partir del siglo XIX, había cambiado. Ahora, ¿cómo cambió? Gracias a un acorde, que en realidad se le llamó acorde de Tristán, pero hay toda una la primera parte de lo que es la ópera de Tristán e Isolda, ¿sí? Yo se los voy a tocar para ustedes, a ver si nos podemos entender un poquito de lo que estamos hablando. Ese es el acorde de Tristán, ese es la armonía, lo raro, lo distinto, lo que en esa época era imposible que fuese, porque era impensado, todo estaba muy relacionado a la tonalidad, todo iba y venía, jugaba con la tónica, dominante, y volvíamos a la subdominante, y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué hizo Wagner? Wagner lo que hizo fue estirar la tonalidad, por así decir, o sea, la llevó más al límite, la rompió. Y de esa manera nos presentó todo un nuevo tipo de sensaciones y de emociones. Y ahí está el principio de la música de cine. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales de la música, la presencia de la música en el cine? Conducir, despertar, transitar estas emociones. Pero todo esto no había sido muy posible, vamos a decir, hasta que no llegó Wagner y se animó a romper esa estructura de una manera atrevida, de una manera grandilocuente, ¿no? Como que lo logró, lo hizo y nos mostró, nos enseñó otro tipo totalmente de música. Luego de Wagner vendrían muchos más, ¿sí? Pero vendría Mahler, después vendría más adelante Stravinsky, bueno, varios. Pero sí podemos decir que él fue el primero que abrió esta posibilidad a algo nuevo, algo distinto, algo como que era raro para la época. Incluso mucha de la música de él fue muy vapuleada en su momento, era algo que la gente no estaba lista para escuchar, no estaba preparada para escuchar. Venían de las típicas sinfonías, de las músicas, vamos a decir, más tradicional o la más académica, que ellos estaban cómodos con eso. De repente vino Wagner, les tiró esto y ¿cómo se come esto? Así empezó esto. Fíjense qué interesante. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Que para nosotros hoy en día la verdad mucho no nos impresiona porque estamos acostumbrados a escuchar estilos muy raros como jazz, que tiene escalas muy extrañas, o géneros alternativos, pero en aquella época era toda una transformación y lo fue. Lo fue porque realmente se abrió todo un nuevo orden en lo social, en lo político, en lo filosófico, bueno, en lo artístico. Esa época mutó para siempre, se transformó en lo que luego más tarde sería todo un pensamiento libre. Vendría Freud con sus ideas acerca del humanismo, Stockhausen, bueno, vendrían muchas personas que luego ya iban a llevar al hombre a empezar a cuestionarse muchas cosas. Y de esa manera nacía el espíritu de la música cinematográfica. Pensemos que el cine, más allá de ser algo lindo para ver,
que a veces suena lindo, suena muy ligero decirlo, ¿no? A veces hay películas fuertes. Pero ¿por qué es fuerte la película? Porque hay un sentido directo, hay una intención del director de apuntar a nuestro corazón, apuntar a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro intelecto. Hay películas, vamos a decir la verdad, hay películas que no son lindas ver. Hay películas biográficas como La lista de Schindler, que son terribles verlas. Pero ¿qué marcaba? Marcaba una situación puntual. Y la música, encargada de transmitir esas emociones, es la que luego nos llevó de la mano, a sin darnos cuenta, estar dentro de la película. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Es justamente generar el clima necesario para hacer sentir al espectador parte de la película, dentro de la película, ¿sí? Luego continuamos. En Viena, a fines del siglo XIX, la decadencia se vestía de finas ropas y costosos perfumes. Pero todo esto no duraría mucho, porque el orden establecido pronto sería derrocado y nacerían muchas corrientes intelectuales, artísticas, que cambiarían el curso de la historia y convertirían a Viena en una de las ciudades más influyentes de la historia. Un poco resumen de lo que vengo hablando recién, ¿no? Y es así, con el pasar de los años, que la música, la escritura, la filosofía y demás expresiones artísticas comenzarían a navegar en un sinfín de incertidumbres. Fíjense esto, ¿no? Dudas, preguntas, cuestiones, que buscarían desesperadamente una resolución. Sí, igual que el acorde de Tristán. Pensemos que el acorde de Tristán lo que hace es generar una armonía tan extraña que tiene múltiples resoluciones. No es una sola. No es tam, tam. Miren lo que voy a hacer. Les voy a mostrar cómo debería haber sonado en aquella época el acorde de Tristán. O sea, cómo hubiera sonado Tristán e Isolda en oídos de la gente de esa época. Hubiera sonado así. Eso es lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar. Sonaba lindo, sonaba redondito y sonaba perfecto, porque terminaba en la tónica. Sin embargo, Wagner, ¿qué hizo? Hizo esto. ¿Se dan cuenta? Rompió la tonalidad, la llevó a un extremo prácticamente ilimitado, porque ahí tenés muchas posibilidades de resolución, y es justamente lo que estaba reflejando la época. Habrían nuevas dudas, nuevas preguntas, cuestiones filosóficas, cuestiones antropológicas, cuestiones psicológicas, humanitarias, socialísticas, políticas. Todo tenía una pregunta, todo tenía una razón, pero había que buscarla. Y esta es la forma en que la música empezó a traernos al oído algo raro, algo extraño. Y luego eso se utilizó para la música de cine, dado que el cine también son preguntas, el cine también son cuestiones, el cine también son puntualidades que el ser humano necesita resolver. Muchas veces hay directores que plantean las películas desde un punto de vista agónico, desde un punto de vista doloroso, desde un punto de vista muy profundo. ¿Quién sabe lo que habrá en la mente de un director a la hora de hacer una película? Uno mira, por ejemplo, películas como La Naranja Mecánica. Son películas muy viscerales. Hay imágenes de esa película que no son agradables. Pero ¿qué da a entender el director con esa producción? Y ahí está lo que generaba el acorde de Tristán. Vamos a continuar un poquito más para que ustedes vean cómo esto se extendió y cómo continuó hasta nuestros días. Como verán, la música no es sola para oír. La música inevitablemente invita a sentir. Y piensen en esto. Por eso notarán que la música de película no posee una estructura cerrada, ni una forma definida. Porque justamente los sentimientos y las emociones van cambiando, se modifican, mutan, se transforman, pero nunca jamás dejan de existir. Y con esto finalizaríamos, entenderíamos que hasta el día de hoy, y esto es algo que yo voy a decir, la música que hoy en día se escucha, la música que hoy en día se
compone, de alguna manera dibuja la miseria interna del ser humano. De alguna manera nos lleva al pensamiento de lo que está ocurriendo. Entonces, seamos inteligentes, seamos reflexivos, pero también seamos cuestionadores. Pensemos que la música es espiritual, no se ve. Entonces, se comunica directamente con tu alma la música. ¿Qué hace el cine? Te pone en una película a la cual vos no sos actor, pero ya estás dentro de la película. ¿Por qué? Por la música. Porque la imagen es plana. Es la horizontalidad lo que provee la música en el cine. ¿Qué provee la imagen en el cine, quise decir? Lo que provee la música es la verticalidad, es darle a esa horizontalidad profundidad. ¿Se entiende la idea? Y ahí es donde uno participa dentro de la película. Entonces, seamos inteligentes. ¿Y qué alimento le estamos dando a nuestra alma? ¿Qué alimento le doy a mi alma? La milanesa con papa frita es riquísima, pero no podés comer todos los días milanesa con papa frita. Porque va a llegar un punto que la vas a odiar, la vas a terminar detestando. Esto es lo mismo con la música. No se centren en un único estilo musical, por lo menos los que sean compositores, los que sean músicos, los que entendamos de alguna manera la música como un recurso fundamental para el desarrollo espiritual de una persona. Entonces, no escuchemos siempre lo mismo. Variemos, busquemos colores, texturas. Ese es el consejo. Gente, llegamos, lo pude hacer en un capítulo, pensé que no íbamos a poder hacerlo. Será entonces hasta el próximo.